Vamos a orar primeramente. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Damos gracias, Señor, que estás con nosotros, mi Dios. Te pedimos sabiduría, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas el que nos enseñe, mi Dios, el que corrija quizá muchas cosas, Señor, que no comprendamos, o que, Señor, erróneamente, Señor, hemos puesto, mi Dios, y no hemos corregido, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por ello. Pero, Señor, te pedimos que tu presencia sea con cada uno de los hermanos, mi Dios. Puedan ellos abrir sus ojos espirituales, mi Dios, sus oídos espirituales también, mi Dios. Puedan escuchar de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor y Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No sé si quieran que respondamos a la pregunta que quedó en el aire hace 8 días, de que por qué se le añadió, por decir, por qué añadió Jeremías otras palabras a ese libro, a ese rollo, que en el capítulo anterior se quedó así como en una incógnita, si era de parte de él, le había puesto de su coche sobre su cosecha, por decirlo así, y que no se había entendido bien. Yo pensando, por decir esta situación, sabemos que Dios le dijo que escribiera ese libro desde un principio, desde que Joacim empezó a reinar, después Joaquín, y ahora al terminar ese capítulo, empieza con Sedequías. Entonces, había en estos periodos de 2 reinos, que uno tenía, por decir, el reino de Joacim duró 11 años, y de su hijo Joaquín duró 3 meses, cumpliéndose la profecía que Dios le había dado a través de Jeremías al rey Joaquín, que no tendría, más bien al rey Joacim, que no tendría descendiente en el reino. Entonces yo estaba pensando, por decir, ¿qué era lo que estaba agregando de esa situación? Es que le dice que escriba un rollo, pero que ese rollo iba a contener únicamente dos reinados, por decirlo así, aunque el otro fue muy corto, que fueron 3 meses, pero que escribiera todas las profecías que Dios le había dado. Yo creo que encontramos hasta ese momento que Dios había ordenado que lo escribiera en un rollo. Ninguno de los otros profetas se le había ordenado de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos encontrar, por decir, las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Oseas o de los demás profetas? Yo creo que de tanto que los repetía, por decir, las profecías se fueron grabando en la gente, y entonces después, ya que se pudieron escribir, pues ya lo relataban realmente como Dios les había mandado a los profetas. Entonces, por una parte yo pienso que no terminó, por decir, o que se acordó más bien de escribir más cosas que quizás se le habían olvidado en el momento. Entonces después las escribió,
Y no es porque eh, esto añadido sea de su propia cuenta, sino que también era parte de Dios que le había ordenado, pero que quizás se le habían olvidado, quizá lo dejó para después y ya después yo creo que el escriba Baruch se lo recordó, entonces agregaron quizá esa parte. Otra manera también de pensar, podríamos decir que se escribió eso porque vemos que todavía faltaban las profecías acerca de Sedequías y que muchas de las cosas, por decir que se había dicho de Sedequías, no están en el libro de Jeremías y que solamente lo encontramos en el libro de las crónicas o de los reyes, sobre todo en la última parte de Segunda de Reyes, eh, los últimos capítulos, y también de las crónicas, Segunda de Crónicas, también en los últimos capítulos, que también algunas cosas que no vienen escritos en el libro de Jeremías. Por decir un ejemplo de ello, aquí no nos narra, y lo vimos anteriormente, de por qué, de por qué el pueblo de Israel se comprometió a dejar libre a los esclavos judíos y que después se arrepintieron y otra vez los tomaron en esclavitud, por decirlo así. Y en los otros libros nos da que debido a que el ejército de Egipto le ayudó o le quiso ayudar, por decir, a desalojar a, a los babilonios, ellos al oír que venía el ejército de Egipto, se retiraron únicamente. Y entonces ellos, al ver que se retiraron el ejército de Babilonia, entonces dijeron, no, pues ya le hicimos, ya se retiraron. Pero Dios a través de Jeremías les dice que no es cierto, que iban a volver otra vez, pero esa parte no está en este libro de Jeremías. Entonces hay muchas cositas por decir de la profecía que no están escritas allí y que como no nos nombra cuáles fueron, por decir, estas profecías que escribió desde un principio, desde el rey Joacim, no podemos argumentar, por decir, cuáles profecías faltaban, pero sí podemos decir que lo que sucedió en esos reinados, porque el rey Joacim duró 11 años y su hijo duró únicamente 3 meses. ¿Pero por qué duró 3 meses? Porque hizo lo malo delante de Dios. En algunos párrafos, por decir, en el libro de Crónicas o de Segunda de Reyes, narra que únicamente hizo lo malo delante de Dios. No dice exactamente por qué. En algunas otras ocasiones Dios manda a decir a través de los profetas, es que porque has hecho esto, has procedido mal o has hecho mal, entonces te vienen estos castigos. Y por eso yo creo que cuando aquí dice que le añadió sobre ellas muchas otras palabras semejantes, quiere decir que muchas otras profecías semejantes. Recordemos que también desde un principio Dios les dijo que iban a ser llevados en cautividad a Babilonia y que ellos no lo habían aceptado porque habían escuchado más a los profetas, a los falsos profetas que les decían que no iban a ser llevados, que iban a triunfar sobre los babilonios. Y entonces todo esto
ocurrió y lo que faltaba, por decir, y hay muchas cosas, por decir, que faltan, que faltan de estas profecías. Aunque no están en Jeremías, están en algunos otros, como en Ezequiel también está otra profecía que es en relación a ellos. Y en el libro de Segunda de Reyes también vemos que hay distintas cosas que no se habían cumplido y que a lo mejor esas cosas se añadieron después o las añadió en ese momento, por decir, Jeremías al rollo que le habían quemado, porque dice que añadió cosas semejantes. Entonces, ¿qué quiere decir estas cosas semejantes? A la profecía semejante, por decirlo así. Bueno, no sé si estén de acuerdo. O sea, esto fue porque quemaron los rollos, ¿no? Sí. Quedó la pregunta, por decir, de que por qué Jeremías le había añadido sobre ellas muchas palabras semejantes. Entonces, esas muchas palabras semejantes, pues yo creo que pertenecían a las profecías anteriores y que se iban a cumplir, porque desde un principio Dios les había dicho que iban a ser llevados en cautiverio a Babilonia, que iba a venir un ejército del norte sin todavía decirle que eran los babilonios. Y todas estas profecías no se habían escrito, Dios nomás se las había dicho al pueblo, a los reyes. Entonces, cuando hubo esta oportunidad de escribir un rollo, yo creo que añadieron esas demás profecías. ¿Qué opinan? Sí, en la semana, haciendo eco a lo que usted comentaba, a lo que usted comenta, mi hermano Alfredo, me di a la tarea de traducir ese versículo. Quiero compartir lo que les compartí. A lo mejor, ya ve que me comentó que no puede entrar al grupo. Voy a ver si al rato podemos revisar ese punto, pero Sí, compartí estas diapositivas en el grupo de WhatsApp sí, y me puse a traducir del hebreo al español y bueno, ahí está la traducción, la interlineal, y en esto concluyó, y Jeremías tomó un nuevo rollo y lo dio a Baruch, hijo de Neriyahu, el escriba, y escribió encima del rollo de boca de Jeremías todas sus palabras del libro que incineró Joaquín, rey de Judá, en fuego. Y continuó añadiendo encima de las palabras muchas iguales a ellas. Y bueno, yo les decía que desde mi perspectiva, efectivamente, Jeremías sí agregó, pero no con la intención de suplantar la voluntad de Dios, sino más bien desde mi perspectiva, al agregar al nuevo rollo, que no sabemos cuál es en esencia, no sabemos si es el mismo rollo completo de Jeremías o es otro. Yo creo que a final de cuentas esos agregados que hizo Jeremías, escritos por Baruch, fueron de alguna manera inspirados por Dios, pero pues a final de cuentas los agregó Jeremías. Un poquito lo que usted dice, eh, los agregó Jeremías por su propia cuenta, pero venían de inspiración de parte de nuestro Dios. así es. Bueno, ya vamos a entrar al estudio de Jeremías 37. Dice, encarcelamiento de Jeremías. Voy a dar el resumen más o menos para que tengamos noción de qué se trata este libro de Jeremías 37.
Dice, en el lugar de Conías o Joaquín, Nabucodonosor puso a Sedequías. Sedequías mandó a Jucal y al sacerdote Sofonías que preguntaran a Jeremías, o más bien que le rogasen a Jeremías para que él rogase a Dios. Jeremías estaba y salía en medio del pueblo. Cuando el ejército del faraón salió de Egipto, llegó la noticia a los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén y se retiraron. Vemos esta situación del retiro de los caldeos o de los babilonios. Y dijo Jeremías al rey de Judá, el ejército del faraón se había salido en nuestro socorro, se volverá a Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y pondrán fuego. No os engañéis, los caldeos no se apartarán de nosotros, aunque los hirieres a todo caldeo, por decir, ellos se levantarán heridos y pondrán a fuego la ciudad. Después que se retiró el ejército caldeo, Jeremías salía de Jerusalén a la tierra de Benjamín. A la puerta de Benjamín, un capitán llamado Irías lo aprendió diciendo, tú te pasas a los caldeos. Mas Jeremías dijo, no me paso a los caldeos. No llegó lo llevó ante los príncipes, y los príncipes se airaron y lo mandaron a azotar y lo pusieron en la prisión. Para muchos el rey Sedequías envió y le sacó de la casa del rey de Sedequías. Hay la palabra de Jehová. Jeremías dijo, sí hay, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Y Jeremías dijo al rey que había hecho para que lo pusiera en la cárcel. Y Jeremías dijo al rey, el profeta dice, pondré tu profeta que profetizaba. Dice, ¿dónde están los profetas que profetizaban? No vendrá el rey de Babilonia contra nosotros y contra la tierra. Aquí Jeremías los está acusando por decir a aquellos falsos profetas de que a dónde estaban, que habían profetizado que no iba a regresar los babilonios. Jeremías le rogó al rey que no lo devolviera a la cárcel del escriba Jonatán. Entonces el rey mandó a que lo pusieran en el patio de la cárcel, que le dieran una torta cada día en las calles de los panaderos hasta que el pan se acabase. Este es de alguna manera el resumen de este capítulo 37. Como vemos, era el tiempo de Sedequías. Quiere decir que en el último tiempo, en el cual, por decir, el pueblo de Israel iba a ser puesto en esclavitud. Y recuerden que fue el último rey, Sedequías, que iba a soportar el asedio de los babilonios. Y este rey Sedequías dice que mandó a Jucal y a Sedamías y al sacerdote Sofonías para que rogasen, dice, por nosotros
a Jehová nuestro Dios. Jeremías de alguna manera estaba probando o estaba creyendo que Jeremías era el verdadero profeta. Y que Jeremías le dice, bueno, ¿a dónde están tus profetas que te decían que el rey de Babilonia no iba a regresar, que no iban a venir los babilonios y que todo iba a salir bien? Dice, por lo tanto, va a venir, dice, el rey de Babilonia y con todo su ejército va a regresar y pondrá a fuego la ciudad. Estamos en esta primera parte. ¿Qué se está viendo, por decirlo así? Dios de alguna manera está previendo o le está previendo al rey Sedequías, que duró también 11 años en su reino, que si no cambiaba su manera de ser, iba a ser llevado en esclavitud, iba a ser llevado, por decir, por los babilonios, y que no tendría salvación, y que iba a morir allá en Babilonia. Lo que no está escrito aquí, por decir, es que cuando sitiaron Jerusalén, el rey quiso huir, pero lo alcanzaron y lo apresaron, por decirlo así. Y el rey de Babilonia, en su presencia, mató a sus hijos y a él le sacaron los ojos. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 24, en la parte que habla del rey Sedequías. Entonces, todo ello no se había, bueno, más bien, esto no está en el libro de Jeremías, sino que está en otros lados lo que le iba a suceder al rey Sedequías. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Cuando estaba leyendo este capítulo, me imaginé de repente, como el caso de muchas personas que buscan, ¿cómo decirlo?, la ayuda en quien sea. ¿A qué me refiero? Si tal persona me puede ayudar, me alío con esa persona y es mi mejor amigo, mi mejor amiga. Si es otra persona, me desatiendo de esa primera y me voy con esa segunda que me puede ayudar y andan brincando de aquí para allá para ver quién les ayuda, olvidando que la mejor ayuda siempre es el Señor, ¿no? Y en este caso, Jeremías, bueno, más bien el pueblo de Israel, cuando ve que los babilonios se alejan, pues dicen, ya la hicimos, ¿no? Ya la libramos. Nos aliamos con los otros fuertes que era Egipto y ya la hicimos. Y pues a la mera la palabra de Jesús decía, no, va a ser otra la situación y en lugar de buscar a Dios primeramente. Y así le dice en el versículo 9, dice, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque porque no se apartarán. Uh-huh. Es decir, que allí estaban diciendo ellos, no, ya se apartaron de nosotros, lo que usted dice, pastor, ya se apartaron de nosotros, dice, y más les dice Dios, no es cierto, no se apartarán de ustedes. Ya, y eso es lo que sucedió. Dice, aquí habla algo muy, ¿cómo podríamos decir? Raro que Dios les dice al pueblo de Israel. Dice, aunque fueren heridos
todo el ejército caldeo, aunque estuvieran ya casi muertos, por decirlo así, se levantarán de sus tiendas y pondrán a esta ciudad en fuego. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí al pueblo de Israel? Que Dios de alguna manera iba a ayudar a los caldeos para cumplir su palabra, sea como estuviera, sea aunque les hubieran ayudado, por decir, los egipcios, y les hubieran ayudado a combatir a los caldeos. Aún así, dice, heridos, ellos se van a levantar de sus tiendas y van a poner esta ciudad a fuego. Entonces, es algo bien interesante en que Dios les advierte que a pesar de que pudieran ser ayudados, Dios iba a ayudar a sus enemigos a levantarse y a cumplir sus profecías. Entonces, no sucedió así, pero pudiera ser, por decir, que hubiera ocurrido de esa manera, que el ejército de Egipto hubiera ayudado a Jerusalén a atacar a los babilonios. Aún así, Dios los iba a derrotar a cada uno de ellos, por decir, y iba a incendiar a la ciudad en fuego. Y dice el 11, y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, salió Jeremías de Jerusalén a irse a la tierra de Benjamín. Al pararse en medio del pueblo, cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Hilcías, hijo de Sedamías, el cual dice que lo apresó porque le dijo, tú te vas a pasar con los caldeos. Y en algunos comentarios, porque decir, dicen que él iba a salir a la tierra de Benjamín a reclamar esa tierra que le habían vendido. Si se acuerdan que Jeremías compró una heredad de un pariente cercano a él, entonces él iba a reclamar esa heredad. Entonces, por eso fue acusado por este general Hilcías, que él se iba a pasar a los caldeos. Y él dijo, no, yo no me quiero pasar con ellos. Pero no lo escuchó y dice que lo puso en prisión y lo llevó a los príncipes. Y los príncipes se airaron porque dijo este capitán, no, es que él se quiere pasar con los caldeos. Y no es cierto. Entonces lo pusieron en la prisión. Pero entonces el rey Sedequías envió y lo sacó. Bueno, muchas veces... Perdón, hermano Alfredo, antes de que continúe. Sí. Antes de que continúe con esta parte de Jeremías que lo apresan, quiero comentar esta parte del ejército. Yo creo que el sentido de ese versículo es que Jerusalén se sentía, al ver que los babilonios se alejaban, sentían que ya lo habían logrado, ¿no? Que ya se habían salvado, que ya, ya no iban a ser invadidos. Pero Dios les dice, no. Y aunque el ejército de Babilonia, cuando se enfrente con Egipto, sea muy mal herido, con esos poquitos o con esos muchos heridos, con lo que quede, ustedes van a ser apresados. Y es así como que diciéndoles, afirmándoles, por muy débil que sea el ejército de Babilonia que regrese a ustedes, van a acabar siendo apresados de todas maneras. Así es que no se confíen, no se la crean,
de todas maneras van a ser apresados. Esa es la manera en como yo le entiendo ese pedacito. Sí, así pasa. Ujú. No sé si tienen algún comentario. Bueno, dice que lo llevan a los príncipes Ujú. y ellos se enojaron, por decir, o se airaron, como dice aquí la palabra de Dios, y lo pusieron en la cárcel del escriba de Jonatán, hasta que el rey Sedequías envió y lo sacó. Y le preguntó al rey, el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Jeremías dijo, sí hay. Y dijo, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Yo creo que no fue una, una, una palabra de parte de Dios muy amable, sino que después de que el rey Sedequías lo sacó, por decir, de la cárcel, le preguntó a Jeremías que si había palabra de Dios, y dijo Jeremías, sí la hay, pero que esta palabra iba a ser muy fuerte porque dice que sería entregado en manos del rey de Babilonia. Qué fuerte, digo, qué valor, hermano Alfredo, qué fuerte y qué valor le da a Dios a Jeremías para que ya había sido apresado, ya había sido Torturado también, azotado azotado. y, y lo llevan a la presencia del rey, el mero mero, el mero mero de toda la nación. Y en lugar de que digas, no, no te preocupes, mira, Dios nos va a librar, como que, como decimos coloquialmente, pues, llevándole, pues ahí, convenciéndolo con buenas palabras, aún de siendo apresado, golpeado, dice, Dios dijo que vas a ser apresado. O sea, qué valor, qué fuerza de parte de nuestro Dios en la persona de Jeremías. Sí. Y más adelante le hace este comentario, dice, ¿en dónde están tus profetas que profetizaron de que no vendría el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Porque los profetas, los falsos profetas habían profetizado de alguna manera que no iba a, ven, que no iba a venir, por decir, el rey de Babilonia contra ellos y con estas tierras. Entonces, como que se burla, por decir de alguna manera, o le hace pensar, dice, bueno, ¿a dónde están tus profetas Uh -huh, uh -huh. que te profetizaron esto? Dice, Dios manda a decirte que no va a pasar de esa manera. Y dice que, dice, ahora, oye, te ruego, oh rey mío, Señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, que no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. No sé cuál era la situación en esas cárceles, por decirles, en la casa del escriba de Jonatán, que el mismo profeta, por decir, no quiso volver otra vez a esas cárceles, sino que le pidió al rey Sedequías que lo llevara al patio de la cárcel, por decirlo así. Y me imagino y leí por decir que en la casa del rey había también una cárcel y un patio que podían estar allí libremente. Y entonces él le pidió que no lo mandase, por decir, a esas cárceles del escriba Jonatán, sino que lo mandara al patio de la cárcel, me imagino, de la casa real,
Y entonces dice que el rey le asignó pan diario y que se lo darían solamente hasta que no se acabase, por decir, en esa calle de los panaderos. Entonces, todo ello vemos que implica que Dios de alguna manera pone en gracia, por decir, delante del rey Sedequías a Jeremías, y que guarda su integridad de alguna manera, y que sobre todo que él reconoce que es profeta de Dios, porque le dice, si hay profecía de parte de Dios para mí, y le dice Jeremías, sí hay profecía, aunque lo que ya comentamos no es una buena profecía, pero que el rey Sedequías reconoce que es un profeta de Dios. Y no sé, les digo cuál eran las condiciones, por decir, de esas cárceles en la casa del escriba, del escriba Jonatán. Y entonces prefiere pedirle al rey Sedequías que lo mande al patio de la cárcel, quizá de la casa real. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Estoy viendo que nuestra hermana Araceli pregunta en Facebook que si los caldeos son los egipcios. No, los caldeos son los babilonios. Recordemos que antiguamente eran los caldeos y después cambió ese nombre a Babilonia por el rey Nabucodonosor, que le puso Babilonia, pero los antiguos pueblos, por eso dice en la Biblia, los caldeos eran antiguos pueblos en esa región, que los egipcios siempre han sido egipcios. Ok. Sí, nada más confirmando, ya le estoy escribiendo ahí también en Face. Sí, efectivamente, los caldeos son los que están invadiendo Jerusalén de parte del rey Nabucodonosor, son los que están capitaneados por Nabucodonosor y que van a destruir. Y los egipcios, pues obviamente vienen del lado de Egipto y que en este momento se aliaron momentáneamente con, más bien Judea la tribu de Judá se alió con Egipto y Egipto sale con su ejército para defender Jerusalén, lo cual no logran hacer y termina pues siendo destruido Jerusalén por los caldeos, los babilonios. Y ya casi por decir en el 38, 39, vemos la destrucción, o vamos a estudiar la destrucción de Jerusalén. Nos quedan como dos capítulos que narra la destrucción. Jeremías narra la destrucción de Jerusalén. Y que hay muchas cositas por decir que son bien importantes. Dios desde un principio le dijo a Jeremías que iba a pasar tiempos difíciles, pero que él iba a estar con él, que iba a llevar el mensaje al pueblo de Israel y a los reyes, pero que no tuviera temor porque Dios iba a estar con él. Dice, no te van a oír, pero tú debes de llevarles el mensaje. Y así vemos cómo en los diferentes acontecimientos y los diferentes reyes fue tratado siempre mal, porque siempre llevaba la profecía en contra del gobierno o en contra del rey de Judá.
y sobre todo, por decir, en estos tres últimos reyes que era Joacim, Joaquín y Sedequías, fueron en estos tres últimos reyes, que unos tardaron más reinando y otros menos. Pero eso nos da la enseñanza de que Dios seguía respaldando a Jeremías a pesar de todas las circunstancias. En el siguiente capítulo vamos a ver también algo bien cruel que le hacen. No únicamente va a ser encarcelado. Entonces, todas estas cosas que estaba pasando iban a tener de alguna manera una recompensa. Después lo vamos a ver, porque Jeremías no es tratado como un esclavo, sino que pregunta el general, por decir, de los caldeos o de Babilonia, que quién era Jeremías, y le dice, yo soy. Entonces le dice, por orden del rey, te puedes ir con nosotros o puedes quedarte. ¿Y qué es lo que hace, por decir, Jeremías? Que se queda en Israel, pero que después huyen a Egipto, aunque Dios a través de Jeremías les dice que no huyan a Egipto porque allá iban a morir. Y también le tocó morir allá a Jeremías. No se sabe cómo, pero que el rey de Babilonia tiene guerra contra los egipcios. Después de esta guerra, después de destruir Jerusalén y Judea, se vuelve contra Egipto y también los derrota y muere mucha gente también que huyó a esa parte de Egipto, que seguramente también murió Jeremías. Bueno, pero ya son capítulos después. Pero de alguna manera Dios cumple sus promesas. Y ahora, hoy lo podemos ver, que en todos nuestros días, por decir, de esta cuarentena, de esta situación que muchas veces sentimos que no vamos a salir de ella, que no sabemos para cuándo ya salir, pero Dios es fiel a sus promesas. Amén. Que aunque estás pasando por X situación, yo estoy contigo. No te desanimes, no cambies de camino, sino que sigue el camino de Dios. Entonces, esto es bien importante para nuestras vidas, reconocer que Dios sigue estando con nosotros a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, a pesar de que pues no tengamos lo suficiente, por decir, Dios de alguna manera ha provisto, ya sea a través de un familiar, ya sea a través de alguien que tiene un trabajo estable y que a través de esa persona o de ese hermano sigue o puede mantener a su familia. Entonces, eso le tenemos que dar gracias a Dios, porque de alguna manera Dios nos cuida y hace todas las cosas para que seamos protegidos por Él. No sé si tengan algún comentario. Sí, yo quiero comentar, no es que mi perrito está ladrando. Voy a tratar de callarlo, ahorita regreso y comento mientras ustedes platiquen, comenten. Sí. No sé si tengan un comentario aquí. Esa situación lo estamos viendo en los diferentes lugares, en diferentes hermanos, diferentes iglesias, que la situación se pone difícil cada vez más y más, pero que Dios no nos abandona, que Dios siempre tiene la salida a pesar de las circunstancias
circunstancias, Dios tiene la salida para cada uno de nosotros. A ver, su comentario, pastor. Sí, ya regresé. Sí, que como escuchó su voz de usted, mi hermano Alfredo, pensó que alguien más había aquí en la casa y bueno. Bueno, lo que quería comentar, insisto, en esta fortaleza que Dios le da a Jeremías, porque parece, y quiero insistir en esa fortaleza, porque parece que cuando se está alejando, cuando es capturado Jeremías, parece que está huyendo, ¿no? Dado que Babilonia está ya liberando la ciudad, ya se está alejando, pues Jeremías y mucha gente aprovecha para huir de Jerusalén para que de esa forma pues no mueran. Y ahí en esa salir de Jerusalén, pues es apresado. Pareciera, en ese rasgo pareciera que está huyendo, pareciera que se acobardó, que le faltó valor, no sé cómo decirlo, pero cuando ya está frente al rey, sus palabras son contundentes, son directas, sin temor, y dice, bueno, si hay palabra de Jehová, vas a ser apresado, y a ver, ¿por qué me juzgas si yo no he hecho nada malo? Y porque a razón de que no he hecho nada malo, sino siempre he dicho la verdad durante todo este tiempo, es que tus profetas que decían que no iba a pasar nada de esto, pues la verdad es que mintieron. Entonces, habla con mucha firmeza, habla con mucha seguridad, porque como usted lo acaba de decir, es la seguridad que Dios manda a los corazones, a las mentes y corazones de cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones como estas de ser acusados o de tener algún conflicto. Siempre Dios va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras adecuadas para que se haga, pues se diga siempre la verdad. Y esto me hace recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No temáis cuando los lleven a las sinagogas, cuando los lleven a las autoridades, no temáis en lo que van a decir, porque yo les indicaré lo que tienen que decir y siempre responderé por ustedes, ¿no? Yes. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Si no, para terminar nuestra escuela dominical, el siguiente capítulo vamos a tener dos situaciones. Una, que Jeremías es echado en la cisterna y Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Unas dos situaciones muy difíciles, por decir, por qué el rey Sedequías lo consulta en secreto a Jeremías. Bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a orar para despedirnos. Sigamos leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, y hagan así preguntas si no están satisfechos de alguna explicación, por decirlo así. Pues nosotros seguiremos estudiando, viendo varias versiones, varias interpretaciones para ver cuál es la mejor o la más adecuada, por decir, que se acerca a la verdad. Bueno. Pues nada más, hermano Alfredo, nada más al final con la parte del pan. Sí. Hoy estamos viviendo una situación muy, muy difícil a nivel mundial, esta pandemia del COVID-19. Y digo, no es que estemos encerrados en una cárcel como le pasó a Jeremías,
Pero vemos que aunque está en esa situación de prisión, aunque está en esa situación de verse en una cárcel, literalmente en una cárcel, Dios no lo ha abandonado. O sea, quiero enfatizar, el hecho de que Jeremías esté en la cárcel no quiere decir que Dios lo ha abandonado, porque tiene pan. Así es. El rey ordena que se le dé pan todos los días, que se le alimente todos los días hasta que se acabe el pan de toda la ciudad. O sea, la provisión iba a estar por bastante tiempo, ¿no? Entonces, como en esta situación de la pandemia, cuando pareciera que estamos en un hoyo, cuando pareciera que estamos en una situación muy, muy complicada, Dios no nos deja, Dios no nos abandona y siempre va a proveer para sostener nuestras vidas. De una u otra forma, lo hemos visto hasta el día de hoy que nos ha sostenido en nuestros gastos, en nuestras necesidades. Y si bien hemos caído en enfermedad, si bien hemos escuchado de muertos, de muchas cosas bastante difíciles, hasta aquí el Señor ha sido con nosotros y esto también nos debe reafirmar la confianza de que aunque estemos en una cárcel literal o simbólica, Dios va a proveer el pan siempre en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para terminar este estudio de Jeremías 37. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria, te damos gracias, Señor, porque, Señor y Padre, tú has provisto siempre de lo necesario, mi Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, mi Dios, tú has provisto que alguien de la familia, Señor, pueda proveer, Señor, para el alimento de la casa, mi Dios. Alguien que tenga un trabajo fijo, Señor, has provisto, Señor, de lo necesario. Y, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu palabra dice que siempre estarás con nosotros, Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, angustias o necesidades o enfermedades, Señor, tú siempre vas a estar con nosotros. Gracias, bendito Dios. Queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Y que esta palabra tuya, Señor, quede en nuestros corazones, Dios. La pongamos por obra creyendo que tú estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.